¿Los virtuales escuchan bien? Sí, profe, se escucha. Bien, perfecto. Dale. Profe, antes de comenzar con la clase, ¿le puedo hacer una consulta? Eh, Estamos justo con el tiempo, chicos, ¿eh? Así que si es rápida, lo Sí, es consulto. de material, es del Dale, material. dale. El anexo de la ley impositiva, ¿lo vamos a tener en el parcial para ver Sí, las señor. alícuotas? Lo pueden Perfecto. tener, lo pueden imprimir y tenerlo, sin problema. Ok. Bueno, una aclaración que le quería hacer respecto a la clase pasada. No sé por qué, cuando estábamos viendo el caso práctico ese que vimos, ¿se acuerdan? Del Cholo, ¿sí? Y decíamos que la actividad, creo que era la 471, 112, las alícuotas, yo les mostré en el material, la alícuota era del 2,5, 4,75 y 5, y ustedes me decían que no, que les mostraba una alícuota de 3,5. Sinceramente, no sé por qué tienen la alícuota del 3,5. Si lo han advertido en el material, avíseme porque está mal. La alícuota es la que estaba prevista ahí en el material del 2,5, 4,75 y 5. O sea que el material que ustedes tienen, el PowerPoint que les presenté en la clase pasada, está bien. ¿Tá? ¿Qué puede pasar? Que cuando se le subió el material de la ley impositiva o el anexo a la ley impositiva, le hayan sumado el anexo a la ley impositiva del año pasado, del 2025, no la del 2026. ¿Tá? Pero si es así, yo lo voy a corroborar del aula virtual, porque recién lo estuve viendo hace unos minutos. Evidentemente que les voy a tener que subir el nuevo anexo, pero lo voy a corroborar primero con la información que tiene en el aula virtual. ¿Sí? Si existió un error, les daré el anexo de la ley impositiva vigente para el 2026. ¿Sí? Y si no, está bien el que tienen ustedes ahí, con lo cual, voy a insistir, no sé por qué en ese caso ustedes tenían alícuotas distintas. Bien, hecho esa aclaración, vamos a continuar entonces con la clase, con el capítulo 8. Recuerden que para el práctico, para el parcial de la semana que viene, el día sábado, de 10 a 12, en ese parcial entra hasta la clase teórica del día de hoy. Práctico de ayer, teórico hasta el día de hoy inclusive. ¿Está? Bien. Hoy vamos a seguir hablando del capítulo 8, vamos a seguir hablando de impuestos sobre el ingreso bruto, pero acá no vamos a ver el hecho imponible, no vamos a ver específicamente la alícuota, la base imponible, cosa que ya hemos visto en las clases pasadas en términos generales. Lo que vamos a ver es una situación que se puede dar si pensamos que estamos hablando de un impuesto que es provincial o de jurisdicciones provinciales. ¿Cuántas jurisdicciones provinciales tenemos en Argentina? 24 si contamos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Entonces, imagínense, tenemos 24 impuestos sobre los ingresos brutos, ¿sí? Entonces, imagínense qué pasaría si un contribuyente realiza operaciones en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, ¿sí? Y facturara a lo largo de un mes 1.000.000 de pesos, ¿está? Si cada provincia me quisiera cobrar impuestos sobre los ingresos brutos sobre el total de mis ventas, ¿sí? Significa, si teniendo en cuenta un promedio de alícuota del 5%, tendríamos que estar hablando que estaría pagando de ingreso bruto el 15%, ¿sí? de mi facturación, lo cual es una barbaridad. Ni hablar si el contribuyente hubiera tenido actividad en las 24 provincias, ¿no? Porque 24 provincias, una alícuota promedio del 5%, 4,5%, me estaría dando que toda mi venta la tendría que destinar a pagar ingresos brutos, lo cual es un absurdo, ¿no? Entonces, lo que había que buscar era un mecanismo de coordinación para distribuir esa base imponible que tiene ese contribuyente que hace actividades en 2 o más provincias, y de tal forma de que no haya superposición, ¿sí? de impuestos o de bases imponibles entre las distintas jurisdicciones. Ese instrumento o ese mecanismo que está hoy vigente es el convenio multilateral del 18 de agosto del año 1977. No es nuevito, ya lleva unos cuantos años. Vamos a ver que obviamente hubo que ayornarlo a los nuevos mecanismos, a la nueva tecnología, etcétera, pero es lo que hoy tenemos vigente. ¿Tá? Para que un convenio multilateral entre en vigencia se necesita
que sea aprobado por ley por todas las jurisdicciones del país. Es decir, este convenio está aprobado por todas las provincias y la nación. Entonces, es el mecanismo que hoy está de alguna manera vigente. Si alguna provincia no lo hubiera aceptado por ley, ese convenio no hubiera estado vigente. Entonces, es importante tener en cuenta qué es lo que vamos a hablar como mecanismo de coordinación, el convenio multilateral del 18 de agosto del año 1977. No hemos hablado todavía, no te adelantes. Entonces, en primer lugar, tenemos que definir, como bien dice su compañero acá, es un acuerdo interjurisdiccional, es decir, es un acuerdo que está firmado por todas las provincias. Eso implica que tiene jerarquía de norma superior a cada código tributario provincial, ¿sí? En primer lugar. Y tengamos en cuenta algo que di en la primera clase de este capítulo 8. La famosa Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, Ley 23.548. Esa ley, en su artículo 9, establece cuáles son las obligaciones y los límites de las potestades tributarias de las provincias respecto del impuesto sobre los ingresos brutos. Dentro de esos límites está la obligación por parte de todas las provincias de aplicar el convenio multilateral del 18 de agosto de 1977. Lo vimos hace unas clases atrás. Bueno, hoy vamos a hablar de este convenio, pero el hecho de que esté establecida la obligación de las provincias de aplicarlo hace que las provincias no puedan desconocer la aplicación del convenio. Y si no aplican el convenio como debe ser, son susceptibles de decir de que están violando la ley de coparticipación. Y si están violando la ley de coparticipación, ¿cuál es la sanción? Lo vimos en las clases anteriores. Exacto, la retención de los fondos coparticipables, lo cual evidentemente para una provincia es un escándalo, ¿sí? Directamente nos vamos todos y el último apaga la luz, ¿sí? En esa provincia. Entonces, obviamente las provincias no van a querer nunca llegar a ese tipo de instancias, pero es importante que ustedes, que son cuasi contadores y que un día se van a tener que sentar como asesores de las empresas o de un contribuyente, que sepan estos límites, ¿sí? Para que si alguna vez están frente a un inspector o ante alguna legislación que ven que están violando el convenio multilateral, sepan que tienen vías recursivas y en esa vía recursiva pueden plantear la violación de la ley de coparticipación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cuáles son los organismos de aplicación del convenio multilateral? Son dos. La comisión arbitral y la comisión plenaria. Estos dos son los organismos, las autoridades que regulan la aplicación del convenio multilateral. La comisión arbitral y la comisión plenaria. La comisión arbitral es una comisión más chica donde se están representadas algunas provincias, ¿sí? Obviamente eso se va rotando cada 3 años, pero esa es la comisión arbitral. Y la que es la encargada de legislar todo lo que está previsto para la aplicación de lo que es el convenio, para interpretación del convenio y para casos concretos. Es decir, cuando hay alguna discusión entre alguna provincia y un contribuyente o entre provincias respecto de la aplicación del convenio multilateral, la que puede o la que tiene potestades o competencia jurisdiccional para atender en esos casos es la comisión arbitral. Después tenemos la comisión plenaria, donde, como su nombre indica, están todos los representantes de todas las provincias en esa comisión. Y esta comisión plenaria actúa como organismo de revisión de lo que haga la comisión arbitral. Es decir, si la comisión arbitral emite una resolución que está mal, o si hay un caso donde la comisión arbitral haya resuelto algo, se puede apelar a la comisión plenaria para ver si se confirma lo que dice la comisión arbitral o no. ¿Sí? ¿Está claro? Son básicamente los dos organismos que van a tener. Esto lo digo porque vamos a hablar en la clase de hoy de resoluciones de la comisión arbitral, de resoluciones de la comisión plenaria. Entonces vamos a hablar de ese tipo de situaciones. ¿Qué material o qué normas deben tener en cuenta para estudiar lo que es y lo que vamos a ver hoy? En primer lugar, el convenio multilateral del 18 de agosto del año 1977, eso lo tienen como material de estudio.
y una resolución de la comisión arbitral, que es la resolución general 17 del año 2024. Esa resolución general es un compendio de todas las resoluciones generales que emitió la comisión arbitral y que de alguna manera dan pautas a seguir a los efectos de aplicación del convenio multilateral correctamente. ¿Sí? Con esos dos elementos pueden, de alguna manera, estudiar todo lo que hace a la temática que vamos a ver hoy. Bien. Vamos metiéndonos en tema y hablamos de convenio multilateral. Entonces la pregunta que podemos hacernos es ¿qué es el convenio multilateral? No hay una definición en el convenio multilateral de lo que es, pero la doctrina, autores como Buligoni, define el convenio multilateral tal cual ustedes lo tienen ahí. Es decir, es un acuerdo celebrado entre todas las provincias del país en la cual se fijan las pautas a seguir para distribuir la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos que tiene entre las distintas jurisdicciones para un mismo contribuyente. ¿Está? En definitiva, lo que yo les planteaba como casuística. Un contribuyente que no solamente hace actividad en Córdoba, sino que hace actividad en Córdoba y Santa Fe. ¿Cómo distribuye sus ventas entre Córdoba y Santa Fe para tributar una parte en Córdoba y otra parte en Santa Fe? ¿Está? Eso es lo que en definitiva establece este convenio multilateral del 18 de agosto de 1977. Bien, ya hablamos de lo que es la jerarquía de norma y de la importancia que tiene respecto a la ley de coparticipación. Vamos metiéndonos ahora en lo que es en la propia normativa del convenio. El convenio no tiene muchos artículos, aproximadamente tendrá unos 36 artículos. No vamos a ver todo porque hay muchos que son de procedimiento. Los artículos que de alguna manera nos van a interesar desde el artículo 1 hasta el artículo 14. ¿Está? No metiendo en esa normativa, artículo 1 del convenio multilateral me define lo que es el ámbito de aplicación. Es decir, ¿en qué casos debo aplicar el convenio multilateral? ¿Qué me dice ese artículo 1? Cuando toda actividad desarrollada por un mismo contribuyente en dos o más jurisdicciones y cuyos ingresos provengan de un proceso único y económicamente inseparable, más allá de que la actividad o el ingreso provenga de una actividad propia contribuyente o a través de terceros, representantes, mandatarios, corredores, etcétera, debemos aplicar el convenio multilateral del 18 de agosto de 1977. Es decir, actividad realizada por un mismo contribuyente en dos o más jurisdicciones. Eso es lo que interesa acá, que es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Un contribuyente que hace actividades en dos o más jurisdicciones, sabemos que debemos aplicar el convenio multilateral tal cual lo prevé este artículo primero de la comisión arbitral. El artículo primero tiene un segundo párrafo que establece ejemplos sobre la aplicación del convenio, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Se debe aplicar o queda dentro del ámbito de aplicación del convenio, y estos son ejemplos meramente ejemplificativos, no es enunciativo, no es taxativo. Entonces dice, te habla primero, cuando la industrialización esté en una jurisdicción y la comercialización en otra, o cuando la industrialización y comercialización esté en una jurisdicción y tenga la dirección y administración en otra, ¿sí? En distintas jurisdicciones, o cuando tenga el asiento principal de la actividad en una jurisdicción y realice compras o ventas en otra, o cuando el asiento principal la tenga en una jurisdicción y preste servicios en otra. Creo que esos cuatro casos, vuelvo a insistir, que son meramente enunciativos, ¿sí? Encierran en el fondo todos los casos en los cuales un contribuyente debe aplicar el convenio multilateral del 18 de agosto del año 1977. Bien, el tercer párrafo de este artículo primero es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la pregunta que ustedes pueden hacerse ahora es decir, bueno, me queda claro que si un contribuyente desarrolla actividad en dos o más jurisdicciones, debe aplicar el convenio multilateral. Pero ¿cuándo se considera que un contribuyente desarrolla actividad en una jurisdicción? ¿Está? Esto es importante porque eso me va a indicar si yo he hecho actividad en dos o más jurisdicciones o en solamente una. Y ese tercer párrafo del artículo primero me dice que se considera que un contribuyente desarrolla actividad en una jurisdicción cuando ha realizado gastos de cualquier naturaleza, computables o no, pero que estén vinculados con la actividad del contribuyente.
Lo que en la doctrina nosotros decimos, ¿cuál es el sustento territorial? Es el gasto. El gasto es el que me dice a mí, ¿sí?, si un contribuyente desarrolla actividad en una jurisdicción o no. ¿Está claro? Entonces ustedes podrán preguntarse, a ver, ¿vos tenés gastos en Santa Fe? Bueno, entonces haces actividad en Santa Fe. ¿Tenés gastos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Sí, entonces tenés gastos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Tenés gastos en La Rioja? No, entonces vos no tenés actividad en La Rioja. ¿Estamos de acuerdo? A ver, no te adelantes. Estás planteando cosas, no te adelantes. Sí, vamos a ver los casos. Espérenme un segundito. Paso a paso. ¿Sí? ¿Estamos entonces hasta ahí? ¿Lo van siguiendo? Bien. Entonces, este es el principio del sustento territorial del gasto. Pero no cualquier gasto. Fíjense que la norma me dice gasto que esté vinculado con la actividad del contribuyente. ¿Está? Entonces, acá hay un antecedente que ustedes pueden mencionar, el caso Escapex, un fallo de la comisión arbitral, una resolución de la comisión arbitral del año 1999, donde lo que dice CAPEX es no cualquier gasto me da sustento territorial en una jurisdicción. El gasto tiene que tener la identidad suficiente para llevarme al convencimiento de que en esa actividad estás desarrollando, en esa jurisdicción estás desarrollando actividad. ¿Está claro? Entonces, bueno, repetir, acá el tema central es que el gasto tiene que estar vinculado con la actividad que desarrolla el contribuyente, si no, no es un gasto. Ejemplo, pensemos, un contribuyente que hace actividad comercial. ¿Cómo hace actividad comercial? Tiene locales comerciales en Córdoba y locales comerciales en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La pregunta que ustedes pueden hacerse, ¿tiene actividad en Córdoba este contribuyente? Sí, porque si tengo locales en Córdoba, de por sí debo tener gastos, empleados, gastos telefónicos, de luz, con lo cual tengo sustento territorial en Córdoba. ¿Tengo sustento territorial en Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Y pareciera que sí, si yo tengo local también en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también tendré gastos. Obviamente tengo sustento territorial en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, yo como contribuyente, ¿sí?, yo como empresario, quiero controlar las dos en locales, ¿sí? Entonces, permanentemente viajo de Córdoba a Buenos Aires para controlar ambos locales. Cada vez que me dan miedo los aviones, ¿sí? Con lo cual, como me dan miedo los aviones, voy por la autopista Córdoba-Buenos Aires. ¿Estamos de acuerdo? Cada vez que voy en la autopista, me agarra el mediodía en Rosario y paro y me como una buena parrillada, ¿sí? En Rosario. Pregunto, ¿tengo gastos en Rosario? ¿Sí o no? Sí. O sea, Rosario, ¿en qué provincia está? Muy bien, muy bien. Uno me dijo que en Buenos Aires, cuando pregunté eso, hace un par de años atrás. Bueno, en Santa Fe, ¿estamos de acuerdo? Entonces uno diría, ¿tengo gasto en Santa Fe? Sí, tengo gasto en Santa Fe. ¿Ese gasto implica que tengo sustento territorial en Santa Fe? La respuesta es que no, porque ese gasto no tiene la identidad suficiente para decirme que yo estoy haciendo actividad en Santa Fe. No hay generador de ingresos en Santa Fe. Estoy solamente consumiendo a título personal algo en esa localidad. ¿Está claro? En esa provincia. ¿Sí? No, CAPEC, ¿qué dijo? Señor, en esa jurisdicción usted no tiene sustento territorial. Parecido, no, exactamente. Lo simplifico porque también, viste, si no, es mucho más complejo. ¿Está claro? ¿Está ahí? ¿Sí? Entonces, es importante definir esto. La actividad desarrollada por el contribuyente o un contribuyente desarrolla actividad en una jurisdicción cuando tiene gastos en esa jurisdicción que están vinculados con lo que es la actividad. ¿Está? Yo he hablado hasta ahora de un contribuyente que desarrolla actividad en dos o más jurisdicciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a dar una vuelta de tuerca. Y vamos a hablar de un contribuyente que desarrolla dos actividades, no una. ¿Puede ser eso? ¿Puede ser contribuyente que desarrolle dos actividades? Sí, por supuesto que sí. ¿Está? Ahora, fíjense, y ahora va la pregunta. Ese contribuyente tiene una actividad que la desarrolla en Córdoba y en Santa Fe. ¿Aplica el convenio? Sí. Ese mismo contribuyente desarrolla una actividad en Córdoba y Santa Fe y otra actividad solamente en Córdoba.
¿Puede ser eso? ¿Sí? ¿Aplica el convenio o no? ¿Qué tienen que responder cuando estamos en impuestos? Cuando yo le hago se hace una pregunta así, ¿qué tiene que responder? Depende, tal cual, exacto, depende. ¿Depende de qué? Depende de a qué le doy prioridad en la definición del ámbito de aplicación. Fíjense que yo en el primer filmina, cuando hablamos del ámbito de aplicación, le decía actividad desarrollada por un mismo contribuyente. Entonces, ¿a qué le debo dar prioridad? ¿A la actividad? Si le doy prioridad a la actividad, significa que la actividad tiene que ser desarrollada en 2 o más jurisdicciones. Por lo tanto, uno diría, la actividad que se desarrolla en Córdoba y Santa Fe sí va por convenio, pero la actividad que se desarrolla solamente en Córdoba no. ¿Sí? Ahora, si yo le digo no, lo que prima es el sujeto, entonces, si un sujeto que desarrolla 1, 2, 3, 4 actividades, no interesa, por una actividad la desarrolla en 2 o más jurisdicciones, debe aplicar el convenio para todas las actividades. ¿Me siguen? Que prima el sujeto respecto de la actividad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el criterio que se aplica en el convenio multilateral cuando estamos hablando del ámbito de aplicación? Bueno, acá gracias a Dios, esto es lo que en doctrina denominamos convenio sujeto o convenio actividad. ¿Sí? Convenio sujeto es cuando le doy prioridad al sujeto. Convenio actividad cuando le doy prioridad a la actividad. ¿Sí? Bueno, hay montones de casos con respecto a esto en jurisprudencia vinculada a la comisión arbitral. Bueno, pero gracias a Dios en esto, la respuesta siempre ha sido la misma. No hubo respuestas contradictorias. Y eso es lo importante acá. El caso testigo es un caso muy parecido a lo que recién les planteé como ejemplo, y el caso es la causa Canale Angel HSRL de la Comisión Arbitral de 1979. Fíjense la cantidad de años que hay. Ahí la Comisión Arbitral terminó diciendo no, lo que prima es el sujeto, no la actividad. Por lo tanto, si un contribuyente, un sujeto, por una actividad debe aplicar el convenio, por todos sus ingresos debe aplicar el convenio multilateral. ¿Está? Esto que dijo la Comisión Arbitral en la causa Canale Angel H, lo repitió en la causa Iriarte en el año 1985 la comisión plenaria, no la comisión arbitral, la comisión plenaria. Después lo volvió a confirmar en la causa Fuller del año 1989, la comisión arbitral, y más recientemente la causa Bonora de 1996 y en la causa Fabra Fons de 1999, vuelven a plantear esto y a decir, señores, se aplica el convenio sujeto. ¿Está? Por lo tanto, en el ejemplo que yo les di, ¿sí? Debo aplicar el convenio, pregunta de examen, ¿no? ¿Debo aplicar el convenio multilateral en el ejemplo que les di? Contribuyente que desarrollaba 2 actividades, una en Córdoba y Santa Fe y la otra actividad solamente en Córdoba. ¿Debe aplicar el convenio multilateral? La respuesta es que sí. ¿La debe aplicar para las 2 actividades? Sí, las debe aplicar para las 2 actividades. ¿Está claro? Esa es la respuesta que ustedes tienen que dar frente a un examen. En el examen le podemos preguntar, dígame cuál es la diferencia entre convenio sujeto y convenio de actividad. Usted tendrá que decirme, bueno, depende de quién le dé prioridad. Si le doy prioridad sujeto, convenio sujeto. Si le doy prioridad de actividad, convenio de actividad. ¿Está claro? No es mucho más que eso. Y después, ¿cuál es la opinión del organismo recaudador al respecto? Es siempre convenio sujeto. ¿Está claro? Bien, es importante para tener en cuenta. Una vez que yo ya sé que debo aplicar el convenio multilateral para el caso que nos ocupa, o sea, debo aplicar el convenio para un contribuyente que desarrolla actividades en 2 o más jurisdicciones, ahora viene la gran pregunta. ¿Y qué me dice el convenio respecto a cómo distribuyo la base imponible? ¿Sí? Bueno, acá se abre la posibilidad en 2 grandes grupos. Hay, por un lado, un régimen general, ¿sí? Y después hay regímenes especiales. Los regímenes especiales están consagrados en los artículos 6 a 13 del convenio. Y el régimen general está consagrado del artículo 2 a 5 del convenio multilateral. ¿Está claro? Entonces tenemos un régimen general y regímenes especiales.
Los regímenes especiales son para algunas determinadas y expresas actividades consagradas en los artículos 6 a 13 del convenio. ¿Está? Y ellos expresamente me indican cómo debo distribuir el ingreso. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Y después tenemos el convenio, el régimen general, que me dice qué cálculo tengo que hacer para distribuir la base imponible entre cada una de las jurisdicciones. Vamos a hablar de estos dos regímenes. Empecemos hablando por el régimen general del artículo 2 a 5 del convenio multilateral. El régimen general, más allá de su nombre, más allá de que estemos hablando de régimen general, actúa en forma residual. ¿Qué significa que actúa en forma residual? Que primero, frente a una actividad que está desarrollada en dos jurisdicciones, lo que primero tengo que ver es si esa actividad está en los casos especiales. Si no está en los casos especiales, recién voy al régimen general. ¿Está claro? Por defecto, exactamente. ¿Sí? Por eso decimos que el régimen general actúa en forma residual. ¿Sí? Puede ser que un contribuyente desarrolle dos actividades, ¿sí? Una actividad encuadra en los regímenes especiales y otra actividad encuadra en el régimen general y tengan que explicar los dos regímenes. ¿Puede ser o no? Sí, puede ser. ¿Tá? Porque el análisis del encuadramiento en qué régimen debo aplicarlo es por la actividad. ¿Tá? Entonces, en base a la actividad diré, aplico los regímenes especiales. ¿Sí? Si tengo otra actividad y no encuadra en ninguno de los casos especiales, debo aplicar el régimen general. Y voy a tener que separar los ingresos y gastos, ¿sí? Ya vamos a ver por qué, dependiendo si la actividad va por el régimen general o si la actividad va por los casos especiales del convenio. ¿Sí? Bueno, metámonos un más. Y dijimos, vamos a aplicar el régimen general del convenio multilateral. Tenemos que aplicar el convenio y sabemos que tenemos que aplicar el régimen general. ¿Qué me dice el régimen general? ¿Cómo distribuyo los ingresos entre cada una de las jurisdicciones? Me dice el convenio, el artículo 2, que los ingresos, la base imponible, la debo distribuir sobre la base de un coeficiente unificado que tendrá en cuenta el 50% de los gastos y el 50% de los ingresos atribuibles a cada una de las jurisdicciones. ¿Está? Es decir, que en el régimen general debo calcular un coeficiente unificado. Coeficiente que es anual. ¿Está? ¿Sí? Ya vamos a ver de dónde sale, pero es anual. En criollo, ¿qué es lo que me está diciendo el convenio, el artículo 2? Este cuadro que ustedes ven acá. ¿Sí? Que si lo quieren, lo van copiando, etcétera. Yo me adelanté, ¿sí? Como viene temprano, los copié acá. Ese es el cuadro que yo tengo que hacer para calcular el coeficiente unificado. ¿Cómo debo hacerlo? Tomo, en primer lugar, identifico cada una de las jurisdicciones donde desarrollo actividad. En este caso, supongamos, ejemplo, Córdoba, Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Y sobre el margen izquierdo tomaré en cuenta los ingresos y los gastos. ¿Todos los ingresos y todos los gastos? No. Hay ingresos computables e ingresos no computables para el cálculo del coeficiente unificado. Hay gastos computables y gastos no computables para el cálculo del coeficiente unificado. ¿Está claro? Ya vamos a ver cuáles son esos ingresos computables y ingresos no computables, igual con el gasto. ¿Pero qué debo hacer? Atribuir esos ingresos computables a cada una de las jurisdicciones. Entonces, en Córdoba tendré ingresos atribuibles a Córdoba, en Santa Fe, ingresos atribuibles a Santa Fe, y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingresos atribuibles a Buenos Aires. ¿Está? Y acá que haré la sumatoria de todos los ingresos computables. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué hago después? Teniendo en cuenta el total, proporciona cuánto es la proporción de ingresos de Córdoba respecto del total, cuál es la proporción de ingresos de Santa Fe sobre el total y cuánto es la proporción de ingresos de Cava sobre el total. ¿Sí? ¿Cuánto me debería dar la sumatoria de eso? 100. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Después, ¿qué hago? Me voy al gasto. Determino o identifico los gastos computables, ¿sí? Y hago exactamente lo mismo. Los gastos que atribuyo a Córdoba,
gastos que atribuyo a Santa Fe y gastos que atribuyo a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la sumatoria de todos los gastos computables lo pongo como total. Y después calculo la proporción. La proporción de los gastos de Córdoba sobre total, la proporción de los gastos de Santa Fe sobre total y la proporción de los gastos de Cava sobre el total. En definitiva, la sumatoria de esto también me tiene que dar 100. ¿Estamos de acuerdo? Siempre estamos hablando de los gastos computables, ¿no? Y ahora sí, con ese desarrollo puedo calcular el coeficiente unificado. ¿Cómo se calcula el coeficiente unificado? Como la sumatoria de los porcentajes de Córdoba, de los ingresos de Córdoba, más los porcentajes de gastos de Córdoba dividido 2. ¿Sí? Lo mismo puedo calcular el coeficiente unificado para Santa Fe, la sumatoria de la proporción de ingresos de Santa Fe, más la proporción de los gastos de Santa Fe dividido 2. Y Cava es la sumatoria de la proporción de ingresos de Cava más la proporción de gastos de Cava dividido 2. Y esto, la sumatoria me tiene que dar 1, ¿sí? Porque el coeficiente es 0, tanto. ¿Está claro? ¿Sí? Esta es la forma de calcular el coeficiente unificado. Este formulario es un formulario que si aquellos que han trabajado o han tenido la oportunidad de trabajar en algún estudio contable o en alguna empresa en el área impositiva, tiene un nombre. ¿Se acuerdan? ¿Saben cuál es el nombre? CM05. ¿Está? Grábenlo porque lo van a ver en la práctica, ¿sí? Seguro. CM05. ¿Se dedican a impuestos? No hablamos de cuál es el coeficiente de convenio, no. ¿Cuál es el CM05? ¿Sí? Pero esto es la práctica. Técnicamente es el coeficiente unificado. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver cómo se llena esta planilla, porque todo muy lindo. Acá tengo que tener en cuenta los ingresos computables. ¿Cómo atribuyo los ingresos computables a cada jurisdicción? Tomo los gastos computables. ¿Cómo atribuyo los gastos computables a cada jurisdicción? Después lo otro es cálculo matemático. Pero ¿cómo llego a saber cuáles son los ingresos computables y cómo los atribuyo? ¿Está? ¿Cómo llego a saber cuáles son los gastos computables y cómo los atribuyo? Esa es la discusión que vamos a plantearnos ahora, ¿sí? Entonces, vamos en principio a hablar de cómo atribuyo los ingresos a cada jurisdicción. ¿Cuánto sé que un ingreso es de Córdoba? ¿Cuándo sé que un ingreso es de Santa Fe? ¿Cuándo sé que un ingreso es de Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Sí? Si ustedes leen el convenio, poco y nada dice del criterio de atribución del ingreso. Y ese es un gran problema porque es lo que hoy estamos permanentemente discutiendo con los fiscos provinciales, porque cada fisco provincial hay que aplicar su criterio. ¿Está? Lo que sí habla el convenio multilateral con respecto al criterio de atribución del ingreso a cada jurisdicción es las operaciones entre ausentes. El artículo 2, último párrafo, dice que en las operaciones entre ausentes debemos atribuir el ingreso al domicilio del adquirente de los bienes o servicios. Les aclaro que son operaciones entre ausentes. El convenio multilateral decía que operaciones entre ausentes eran operaciones hechas por teléfono, telex, fax, telégrafo, etc. No hablaban de internet. Bueno, imagínense que estamos hablando de un convenio del año 1977. Ni por asomo sabían lo que era un mail, ¿sí? O una computadora. Entonces era muy difícil que dijera una cuestión así. Entonces se tuvo que ayornar el convenio multilateral a los efectos de poder definir lo que es un contrato entre ausentes. Y acá aparece una resolución, perdón, un artículo, es el artículo 25 de la resolución 14, perdón, la resolución es la 17 del 2024, que me aclara que las ventas por Internet son operaciones entre ausentes. De la comisión arbitral, sí señor. Es la resolución que yo les comenté al inicio que debían tener en cuenta. Vamos a mencionar mucho esa resolución. Por lo tanto, el artículo 25 de la resolución 17 del año 2024 de la comisión arbitral dice
que las ventas por Internet son ventas entre ausente. Entonces, si son ventas entre ausente, ¿cómo debo atribuir la venta? ¿A qué jurisdicción? ¿A cuál? No luego se recibe. Al domicilio del adquirente. ¿Está claro? Hasta ahora, perdón, ese es el criterio que tenemos que tener en cuenta. Domicilio del adquirente. ¿Está? ¿Sí? Ese artículo 25 es de la resolución 17 del año 2024, me dice que debo atribuir el ingreso al domicilio del adquirente en la medida que el vendedor tenga presencia digital en esa jurisdicción. ¿Está? Fíjense, le dio una vuelta de tuerca el artículo 25 y dijo no solamente que las ventas por Internet son ventas entre ausentes, ¿sí?, sino también dijo que debo atribuir el ingreso al domicilio del adquirente en la medida de que yo, ¿sí?, tenga presencia, el vendedor tenga presencia digital en esa jurisdicción. ¿Está? ¿Y qué era presencia digital? La definición que hace el convenio toma la misma que vimos hace algunas clases anteriores cuando vimos presencia digital significativa en la provincia de Córdoba. Con lo cual, me remito a eso. ¿Sí? Pero eso es el concepto que rige en ese artículo 25 de la Comisión Arbitral. Uno dice, bueno, las operaciones, en las operaciones entre ausentes, debo atribuir el ingreso al domicilio del comprador. Bien, ¿qué es domicilio del comprador? ¿Qué debemos entender por domicilio del comprador? Otra discusión, porque domicilio del comprador puede ser el domicilio real, puede ser el domicilio fiscal, puede ser el domicilio legal, puede ser el domicilio donde tiene una sucursal, puede ser el domicilio donde tiene la sede administrativa. ¿Qué es el domicilio fiscal? El domicilio del comprador. Bueno, hace muchos años, la Comisión Arbitral, en la causa ICI Argentina, la comisión plenaria del 2005, dijo que el domicilio del adquirente es el domicilio donde desarrolla actividad el adquirente. No, es el domicilio donde desarrolla actividad. ¿Está claro? Eso fue en el año 2005. Eso evolucionó. Y evolucionó de tal forma que posteriormente la Comisión Arbitral en el año 2006 me dice que en el caso de contratos entre ausentes, el domicilio del adquirente es el domicilio donde se produjo la entrega del bien. Vos habías hablado de eso. Y ahí llegamos a la entrega del bien. ¿Está claro? Este causa, que se llama Lantermo, de la Comisión Arbitral, es un caso donde Lantermo, que fabrica termos, como se indica, era proveedor del Hiperlibertad, de acá de Córdoba. La sede administrativa del Hiperlibertad está en la ciudad de Córdoba. ¿Está? Como hacía operaciones por teléfono o por mail, en ese caso, Lantermo decía, bueno, yo tengo que atribuir, es un contrato entre ausentes, tengo que atribuir mis ventas del Hiperlibertad. ¿A qué jurisdicción atribuyo? A la sede administrativa de la empresa, que es en la ciudad de Córdoba. A la provincia de Córdoba puso los ingresos para calcular el coeficiente unificado. ¿Está? Le vino la provincia de Tucumán y le dijo, no, porque la Hiperlibertad tiene sucursales en todas las provincias, o en muchas, entre ellas Santiago del Estero, Tucumán, Salta, ¿sí?, Misiones. Y Lantermo no entregaba en Córdoba, entregaba en esas jurisdicciones, en esas sucursales. Entonces vino Tucumán y le dijo, che, por la atribución de ingresos, por la entrega de mercadería que vos haces en Tucumán, atribuime el ingreso a Tucumán. Ese es el domicilio del adquirente. ¿Está? Fíjense cómo se fue desarrollando este concepto. Tanto se desarrolló este concepto que apareció el artículo 35 de la Resolución General 17 del año 2024. ¿Qué? 17. ¿Está? 17 del 2024. ¿Estamos? Fíjense que aparece ese artículo 35. ¿Y qué dice ese artículo 31 de esa resolución? Ese artículo 31 de la resolución 17 me dice que en las operaciones entre ausente debemos distinguir entre venta de bienes y venta de servicios. Y si son, siempre hablando de operaciones entre ausentes, y si son venta de bienes,
El domicilio del adquirente es el lugar de entrega efectiva del bien. El lugar de entrega del bien. ¿Qué es cuál? El lugar del destino final de los bienes. ¿Está? Fíjense el concepto al cual llega. Destino final de los bienes. Ahora, imagínense que una empresa que le provee a otra, contrato entre ausentes, le entrega la mercadería en un centro de distribución, ¿sí? Y desde ahí el comprador después entrega, va distribuyendo esa mercadería en distintas jurisdicciones. ¿Cómo sé yo cuál es el destino final de los bienes? Yo, vendedor de esa mercadería. Imposible. Imposible. Entonces esto generó un ruido terrible. Entonces, ¿qué hizo la resolución? Si vos no podés saber cuál es el destino final de los bienes, entonces atribuís el ingreso a la jurisdicción de la sucursal donde se hizo la operación. Si no sabés cuál es o no hay sucursal donde se hizo la operación, atribuye el ingreso a la jurisdicción, ¿sí?, donde desarrolla actividad el contribuyente. Si no tenés en claro cuál es el domicilio donde se desarrolla la actividad del contribuyente, atribuye el ingreso a la jurisdicción donde tiene el centro de distribución el contribuyente. ¿Sí? Y si no conoces cuál es ese centro de distribución del contribuyente, atribuyes el ingreso a la jurisdicción donde tenga la sede administrativa. Eso todo lo dice el artículo 31 de la resolución 17. Fíjense al grado de detalle que fue. Fue al palo, ¿sí? Y a decirle, che, primero destino final de bienes. Y sí, es difícil que lo puedas saber. Bueno, entonces andate a la jurisdicción donde está la sucursal, donde hayas realizado la operación. Ah, no hiciste la operación en la sucursal. Bueno, andate al centro, al domicilio, a la jurisdicción donde desarrolla actividad contribuyente. No lo sabes, andate al centro de distribución. Y fijó las pautas que hay que seguir para ese análisis que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Hay una causa del año 2025, la causa es Marolio, ¿sí? Marolio tenía precisamente este problema, ¿sí? Él había vendido a Walmart, y habían entregado en el centro de distribución de Walmart. El centro de distribución de Walmart estaba en provincia de Buenos Aires, ¿sí? Pero resulta que Walmart tenía toda, o la gran mayoría de sus sucursales en Capital Federal. Entonces vino Capital Federal y le dijo, no, vos tenés que atribuir al destino final de los bienes, que es en Capital Federal. Y el contribuyente Marolio le dice, no, pero yo cómo sé que fueron todas mis mercaderías fueron a Capital Federal. Si en ese centro de distribución también entregabas a otras localidades de provincia de Buenos Aires, inclusive a La Pampa, inclusive a provincias como puede ser Santa Fe, etc. Bueno, la comisión arbitral le terminó dando la razón a Marolio, diciéndole, vos no podías saber esto, la realidad económica indica que es en el domicilio donde entregaste, que es el centro de distribución, provincia de Buenos Aires. ¿Está claro? Ahora, les decía que este artículo 31 habla de venta de bienes y de servicios. Hay que distinguir entre venta de bienes y venta de servicios. Y con respecto a los servicios, en los contratos entre ausentes, debo atribuir al lugar donde es efectivamente prestado. Y donde se prestó efectivamente el servicio, ahí debo atribuir, es el domicilio del adquirente y ahí es donde debo atribuir el ingreso. Vuelvo a reiterar, siempre hablando de contratos entre ausentes. Artículo 31 de la resolución, de la resolución 17 de 2024. ¿Está claro? ¿Estamos hasta ahí? ¿Entendieron? Ojo, no confundir. Estos criterios que estuvimos viendo se aplican para las operaciones entre ausentes. ¿Y qué hacemos con las operaciones entre presentes? Porque esto está claro, para las operaciones entre ausentes sí. Y las operaciones entre presentes, les decía que el convenio multilateral no dice nada. Entonces, ¿cómo atribuyo el ingreso? Y ahí empezó. Profe, sí. Una consulta, ¿cuál sería un servicio entre ausentes, una operación de servicio? No, una operación entre ausentes es cuando vos, por ejemplo, prestás un servicio de
por ejemplo, el arreglo de una determinada maquinaria, ¿sí? Pero a vos te contratan vía internet, ¿sí? O vía un mail, ¿sí? Es un contrato entre ausentes, ¿sí? Ahora, una vez que te contrataron, vos vas y prestas el arreglo de esa maquinaria que está en un determinado lugar. Ahí se efectúa la prestación de servicio, en ese lugar donde está la maquinaria, ¿sí? ¿Me entendiste? Perfecto, gracias. Bien. Sí, sí. ¿Cómo? Sí. ¿Sí? Y bueno, ahí tendrás que buscar dónde efectivamente, a dónde llegás con esa prestación de servicio. Tendrás que ir al concepto general domicilio del adquirente de esa publicidad. ¿Sí? Bien. En los contratos entre presentes. En los contratos entre presentes, ¿cuál es el criterio de atribución? El convenio no me dice nada. La resolución 17 del 2024 tampoco me dice nada. Entonces, ¿cómo debo atribuirlo? Bueno, la jurisprudencia tiene criterios para todos los gustos y saberes. ¿Está? Ahí lo que hacemos es, les repliqué, lo que dice, en definitiva, lo que decía un proyecto de convenio del año 88, que nunca entró en vigencia, pero que establecía, hablaba de estas cuestiones de atribución y que creo que engloban todos los casos de jurisprudencia. Entonces vos tenés ahí, si el ingreso, contrato entre presentes, si el ingreso en jurisdicción, se da en jurisdicciones en las cuales se ha incurrido gastos, debo atribuirlo al domicilio del comprador. ¿Está? El mismo criterio de contrato entre ausentes. Si el ingreso proviene de jurisdicciones donde no tengo gastos, debo atribuirlo a la jurisdicción sede administrativa, donde está la sede administrativa. Si los ingresos provienen de operaciones donde hay sucursales, agencias, etcétera, debo atribuir el ingreso a la jurisdicción de la sucursal. Y si el ingreso proviene de corredores, rematadores, otro tipo de intermediario, debo asignar el ingreso a la jurisdicción de toma del pedido o del domicilio del adquirente. ¿Sí? Son criterios rectores, no regla absoluta, pero creo que de alguna manera pueden ser un indicio de cuál es el criterio de atribución del ingreso. Si tenemos que hablar de cada uno de los casos de jurisprudencia, podemos estar años hablando de ese tipo de temas. Creo que eso engloba bastante bien cada uno de los casos. Pero estos criterios de atribución del ingreso me permiten ir completando esto. ¿Sí? En los contratos entre ausentes, tengo ingresos de operaciones entre ausentes. ¿Cómo atribuyo el ingreso a Córdoba, a Santa Fe y a Buenos Aires de estas operaciones? ¿Cómo atribuyo los ingresos de los contratos entre presentes de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires? ¿Está claro? Y voy completando esta planilla que voy armando, que voy a necesitar una planilla anual. ¿Sí? Ahora, les decía que no todos ingresos se utilizan para calcular el coeficiente unificado. Hay ingresos computables e ingresos no computables. ¿Eso está consagrado en el convenio multilateral? No. Está consagrado básicamente en el artículo, en la resolución 17 del año 2024 de la Comisión Arbitral. ¿Sí? Algo parecido, sí, señor. Sí, algo parecido. Entonces acá, fíjense, sí. ¿Vuelvo? Sí. Sí. A tu mueblería. Sí. 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 Exactamente. Exactamente. En Santa Fe. ¿Sí? Exacto. Perfecto. Lo entendiste perfecto. Bien. Vamos a ver cuáles son los ingresos no computables. ¿Sí? Por descarte, todo aquello que no es computable, ¿qué es? ¿Están dormidos? Están preocupados por el clásico. Tranquilo. Tranquilo, no pasa nada con el clásico. ¿Sí? Seguro vamos a tener un empate. ¿Sí? Seguro. Y esto se define por penales. Ya lo veo esto. Bien. Vamos a decir, si acá lo que me define la resolución 17, cuáles son los ingresos no computables. Entonces, todo lo que no es no computable, ¿qué es? Computable. ¿Está claro? O sea, por la diferencia, sé cuáles son los ingresos computables. ¿Está? Entonces, ¿cuáles son los ingresos no computables? Artículo 7, perdón, me adelanté. Artículo 7 de la resolución 17, ¿está? Los ingresos por exportación.
es un ingreso no computable. Los ingresos por venta de bienes de uso, artículo 5 de la resolución 17, es un ingreso no computable. Esto los enumera, ¿no? Los recuperos de los deudores incobrables y otras previsiones es un ingreso no computable. Artículo 5 de la resolución 17. Los resultados por exposición a la inflación o resultados por tenencia es un ingreso no computable. Artículo 6 de la resolución 17. La diferencia de cambio, sea positiva o negativa, es un ingreso y un gasto no computable. ¿Está claro? ¿Sí? Artículo 6 de la resolución 17 de la Comisión Arbitral. Un tema importante. Fíjense, son ingresos no computables los ingresos vinculados a actividades de los regímenes especiales. ¿Por qué los ingresos de actividad de los regímenes especiales serían no computables? Porque tienen otro tratamiento distinto que está consagrado en algún artículo del convenio, del artículo 6 a 13. Entonces, acá estamos hablando de los ingresos de las actividades del régimen general. Entonces, los ingresos y gastos de los regímenes especiales no se tienen en cuenta para calcular el coeficiente unificado, ¿está? Porque tienen un tratamiento diferencial, distinto. ¿Está claro? Y eso lo dice el artículo 5 de la resolución 17. ¿Cómo? Bueno. Después tenemos, también se consideran ingresos no computables los subsidios, subvenciones otorgados por el Estado Nacional, Provincial, Municipal, artículo 5. Los recuperos de impuestos, si yo por algún motivo facturo un recupero de impuestos, también es un ingreso no computable, siempre y cuando no sea yo el sujeto pasivo de la obligación tributaria. ¿Está? ¿Sí? Es decir, un impuesto de otro. Entonces yo lo pago y lo recupero. Eso de recupero es un ingreso no computable. Y los recuperos de gastos, bajo ciertos requisitos, también son ingresos no computables. ¿Por qué bajo ciertos requisitos? Porque la norma dice que los recuperos de gastos tienen que ser en el mismo monto del gasto que incurrí, ¿sí? Tienen que estar debidamente documentados y tienen que provenir de actividades por las cuales yo no soy sujeto. Si yo estoy queriendo recuperar un gasto, no puede ser de una actividad propia mía, sino es como que estoy disfrazando una venta como recupero de gasto. Entonces dice la norma, en ese caso no. Pero en el resto de los casos sí se puede considerar como ingreso no computable el recupero de gasto. ¿Está claro? Entonces, salvo esos ingresos, el resto de los ingresos son ingresos computables. Esos son ingresos no computables. ¿Está claro? ¿Me siguen? Fíjense que ninguno mencioné que esté previsto expresamente en el convenio. ¿Está? Ninguno. ¿Sí? Todo lo dice la resolución 17 del año 2024. Bueno, eso en cuanto a ingresos, con toda la problemática que hay. Ahora nos metemos en los gastos. O sea, yo sigo con esta planilla. Ya he hablado de los ingresos, cómo atribuyo los ingresos, contrato entre ausente, entre presente. He definido cuáles son los ingresos computables. Ahora voy a los gastos. ¿Cuáles son los gastos o cómo atribuyo los gastos? Y fíjense que el convenio hace un esfuerzo importante para decir cómo debo atribuir los gastos. Dice, los gastos deben ser, esto lo dice el artículo 4 del convenio, dice, los gastos deben ser atribuidos a la jurisdicción donde son efectivamente soportados. Principio rector, gasto efectivamente soportado. Debo atribuir el gasto a esa jurisdicción. ¿Qué debe entenderse por gasto efectivamente soportado? Es todo aquel gasto que tiene relación directa con la actividad desarrollada por el contribuyente, independientemente de dónde salga la erogación. ¿Está? No es lo mismo gasto que pago. ¿Están de acuerdo? El gasto puede ser de una jurisdicción, pero el pago puede ser hecho desde otra, ¿o no? El propio convenio habla del ejemplo de los sueldos. Un contribuyente que tenga actividades en Córdoba y Santa Fe y tenga empleados en Córdoba y Santa Fe, los sueldos de los empleados de Santa Fe, ¿a dónde debe atribuirlos? ¿A Córdoba? No, los debe atribuir a Santa Fe, que es donde prestan servicio los empleados.
Independientemente de que a lo mejor esta empresa tenga su sede administrativa en Córdoba y paga todos los sueldos desde Córdoba. ¿Está? Eso es lo que me quiere decir este artículo 4 cuando dice los gastos deben ser atribuibles a la jurisdicción donde son efectivamente soportados, entendiendo como tal la relación directa que tiene ese gasto con la actividad desarrollada por el contribuyente en esa jurisdicción, independientemente de dónde se pague. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, una consulta. Sí. ¿Un servicio de flete? Un servicio de flete. Sí, flete de jurisdicción a jurisdicción, me decís vos. Exacto, eso, sí. Bueno. Envío de un paquete, por ejemplo. Sí, exactamente. Ahí la norma, ahí ya te adelantaste un poco, porque ahora vamos a ver algunas aclaraciones que hace este artículo 4 del convenio, entre ellos está el transporte o el flete. ¿Sí? Ya vamos a hablar de ese tema. No me adelanto de la respuesta para no avanzar con el tema. ¿Estamos de acuerdo entonces? Puede ser, el artículo 4 me dice que yo debo atribuir los gastos donde son efectivamente soportados, pero puede haber gastos que tenga dudas. Si yo no sé, no tengo certeza si este gasto es efectivamente soportado en Córdoba, si es efectivamente soportado en Santa Fe, si es efectivamente soportado en Buenos Aires o es efectivamente soportado en todas las jurisdicciones. Entonces, el convenio me habla de que debo distinguir en aquellos gastos donde no tengo certeza entre gastos significativos y gastos de escasa significación. Si es un gasto significativo, debo atribuirlo a las jurisdicciones de acuerdo a una estimación razonablemente fundada. Buscaré algún parámetro, algún elemento que me pueda dar el fundamento para establecer cómo atribuyo ese gasto en alguna jurisdicción. ¿Sí? Y los gastos de escasa significación, debo atribuirlos en la misma proporción del resto de los gastos computables. En definitiva, los gastos de escasa significación no tienen incidencia. ¿Sí? Porque si lo atribuyo en la misma proporción que el resto de los gastos, prácticamente estoy al final de la línea de los gastos computables. ¿Qué son los gastos de escasa significación? Son aquellos gastos, y esto no lo dice el convenio multilateral, sino que lo dice la resolución 17 de la comisión arbitral, el artículo 24 de la resolución 17 de la comisión arbitral, me dice qué es lo que es gasto de escasa significación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es gasto de escasa significación? Son aquellos gastos que en su conjunto no superan el 10% del total de gastos computables, y cada uno individualmente no superan el 20% de ese 10%. ¿Está? Gastos de escasa significación son todos aquellos gastos, ¿sí?, que en su conjunto no superan el 10% del total de gastos computables, ¿sí?, y cada uno individualmente no superan el 20% de ese 10%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si total de gastos computables de un contribuyente fueron 100.000 pesos, ¿cuánto pueden ser los gastos de escasa significación? ¿Cuánto? El 10% de 100.000, o sea, 10.000. Y cada uno individualmente, ¿hasta cuánto puede ser? 2.000, el 20% de 10.000, del 10%. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Es el 10% total de gasto computable y cada uno individualmente no puede superar el 20% de ese 10%. ¿Sí? Profe, Sí. ahora, ¿esas dos condiciones sí o sí se tienen que cumplir a la par? Sí, señor. Digamos, vos vas primero empezando por los gastos en forma individual y después la sumatoria de cada uno de esos gastos en forma individual te van a dar el total de gastos de escasa significación. ¿Sí? ¿Está claro? Si ese total de gastos de escasa significación supera el 10%, estás en el horno. Vas a tener que sacar esos gastos porque no vas a poder considerarlos de escasa significación, sino que vas a tener que atribuir de acuerdo a una estimación razonablemente fundada. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. No, de nada. Ese artículo 4, además, fíjense el esfuerzo que hace el artículo 4. Me dice que debo atribuir el gasto a la jurisdicción donde son efectivamente soportados. Me dice qué pasa con los gastos de escasa significación, qué son los gastos significativos, etcétera. Y también me dice qué pasa con los gastos de transporte. Y ahí va la respuesta a tu pregunta. ¿Sí?
Con respecto a los gastos de transporte, dice el artículo 4 del convenio, debe atribuirse en partes iguales entre las jurisdicciones donde se produzca el hecho imponible. Históricamente, si un contribuyente tenía actividad en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, es decir, en 3 jurisdicciones, si había un gasto de flete o de transporte de 100 pesos, vos tenías que atribuir 33%, 33 pesos a Córdoba, 33 pesos a Santa Fe y 33 pesos a Buenos Aires. ¿Está? Ese criterio, allá por el año 2008, cambió. Cambió por que dice hoy actualmente el artículo 23 de la resolución 17 del año 2024. ¿Qué me dice ahora? Los gastos de flete o de transporte hay que atribuirlos o distribuirlos en partes iguales entre las jurisdicciones donde se realice el transporte. ¿Está? Vale decir, si yo estoy inscrito en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y tengo un transporte que va de Córdoba a Buenos Aires, ¿sí?, de 100 pesos, debo atribuir 50 pesos a Córdoba y 50 pesos a Buenos Aires. Y a Santa Fe nada. ¿Está claro? No sé si respondí la pregunta del virtual que me estuvo preguntando. Sí, profe, gracias. No, por favor. ¿Está claro? Artículo 23 de la resolución 17 del año 2024. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Bien. Avancemos un poquito más. Hemos hablado del criterio de atribución de los gastos. Ahora, al igual que los ingresos, no todos los gastos son computables. Hay gastos no computables. Y acá también el convenio multilateral me dice cuáles son los gastos no computables. Fíjense cuáles son los gastos no computables. Esto lo dice el artículo 3 de la resolución del convenio multilateral. Y algunos artículos de la comisión arbitral. Entonces acá tenemos el costo de la mercadería vendida y el costo de la materia prima para la actividad industrial es un gasto no computable. También es un gasto no computable el costo de las obras y servicios vinculados a la comercialización de los mismos. Los gastos de publicidad y propaganda son gastos no computables. Los tributos nacionales, provinciales y municipales son gastos no computables. Es decir, lo que uno paga. Y acá me detengo un poquito. ¿Por qué? Han hecho finanzas públicas ustedes, ¿no? ¿Sí? ¿Tuvieron alguna clase sobre teoría de los tributos? Al comienzo de la materia yo le dije que el tributo es el género. Y de ahí tenemos varias especies. Los impuestos, las tasas, las contribuciones y las contribuciones parafiscales. Desde el punto de vista doctrinario, las cargas sociales son contribuciones parafiscales. ¿Está? Entonces, si las cargas sociales son contribuciones parafiscales y las contribuciones parafiscales son tributos, las cargas sociales serían no computables, ¿o no? ¿Está? Este criterio que algunas profesionales aplicaban, en el año 2008 la comisión arbitral les dijo que no. ¿Sí? Y a partir de esa fecha hasta acá le dijo que las cargas sociales son computables porque son una extensión del sueldo del empleado. Entonces siguen la suerte del sueldo del empleado. Lo aclaro porque si por ahí tienen que calcular el coeficiente unificado, sepan que eso es computable. Los intereses son no computables, intereses pagados obviamente. Los honorarios y sueldos de los directores, síndicos o socios de sociedades de responsabilidad, en la medida que excedan el 1% de la utilidad contable, es un ingreso no computable, es un gasto no computable. Y hasta ahí es lo que me dice el artículo 3 del convenio multilateral. Ahora también hay otros gastos no computables que están en la resolución 17. ¿Cuáles son? Los gastos de exportación, artículo 7, es un gasto no computable. La diferencia de cambio negativa, artículo 6. Los deudores incobrables, artículo 11 de la resolución 17, son gastos no computables. Y por supuesto, todos aquellos gastos vinculados con actividades de los regímenes especiales son gastos no computables, al igual que el ingreso. ¿Sí? Porque sabemos que tiene un tratamiento especial en lo que es en el convenio. ¿Está claro hasta ahí? Entonces ya con eso sabemos
¿Cuáles son los ingresos computables? ¿Cuáles son los gastos computables? ¿Cómo debo atribuir los ingresos? ¿Cómo debo atribuir el gasto? Puedo calcular el coeficiente unificado. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí, no? Hay una pregunta que no me hicieron. ¿Cuál es? A ver si están despiertos. Yo armo esta planilla con ingresos, con gastos. Tengo que saber cuáles son los gastos computables, los gastos no computables. Tengo que saber cómo atribuyo los ingresos. ¿Qué me falta que les diga? No, vas a imponer, vas a imponer. Esta es forma de distribución. ¿Qué me falta? ¿De dónde saco ese dato? ¿O no? Yo les dije de dónde saco ese ingreso y ese gasto para armar este coeficiente. Si les dije, tengo Alzheimer, porque no recuerdo haberlo dicho. ¿Eh? ¿Qué? No importa de vengado percibido. Vos que tenés que saber, de algún lado tengo que sacar estos datos. ¿De dónde los saco? ¿Me lo dice el convenio multilateral? Sí, me lo dice. ¿En qué artículo? Artículo 5 del convenio multilateral. ¿Qué me dice el artículo 5 del convenio multilateral? Los ingresos y gastos para calcular el coeficiente unificado tienen que surgir, ¿sí?, del último balance cerrado del año calendario inmediato anterior. ¿Está? Vale decir que si yo quiero calcular el análisis de la distribución del coeficiente, yo le decía que este cálculo se hace anual y por año calendario. ¿Sí? ¿De dónde saco los datos? Si yo estoy calculando los coeficientes unificados del 2026, ¿de dónde tengo que sacar el dato? Del balance 2025. ¿Está claro? La norma dice del último balance cerrado del año inmediato anterior. Entonces, yo tengo que ver el coeficiente unificado del 2026, saco los datos del balance 2025. Y una pregunta, ¿y si el contribuyente que cerraba ejercicio el 30 de junio del 2025 hizo un cambio de fecha de cierre e hizo un ejercicio irregular al 31 de diciembre del 2025? Con lo cual, si yo quiero calcular el coeficiente del 2026, tengo dos balances en el 2025. El balance cerrado el 30 de junio y el balance cerrado el 31 de diciembre. ¿Me siguen? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué balance tomo? ¿Qué dice el convenio? Léanlo. ¿Qué dice? No. Arriba. ¿Qué dice? Ahí. ¿Qué dice? Último balance cerrado del año inmediato anterior. ¿Cuál es el último en el ejemplo que les di? El cerrado el 31 de diciembre del 2025. Por más que sea irregular, ese es el balance que tienen que tener en cuenta para calcular el coeficiente unificado. ¿Está claro? Acá no hay secreto, es así. ¿Sí? Eso es así. Es para armar el coeficiente unificado. ¿Está? Estamos hablando del régimen general. ¿Sí? Bien. Si yo no confeccionara balance, ¿de dónde saco los ingresos y gastos para calcular el coeficiente unificado? Dice la norma, los ingresos y gastos del año calendario inmediato anterior. Es decir, de enero a diciembre del año inmediato anterior. Si yo tengo que calcular el coeficiente 2026, tengo que tener en cuenta los ingresos y gastos, ¿sí?, del año 2025, de enero a diciembre del 2025. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, yo le voy a plantear un problemita que tenemos con respecto a este criterio. Y este problema, ustedes lo pueden advertir si hacemos una línea de tiempo. Vamos a hacer una línea de tiempo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cómo se liquida ingreso bruto? ¿Anual o mensual? El año calendario es el ejercicio, ¿sí? Pero ¿cómo liquido ingresos brutos? Mensualmente, ¿está? Entonces supongamos que yo estoy parado en enero. Vamos a decir, esto es enero, esto es febrero y así sucesivamente. Marzo, abril del 2026. ¿Sí? ¿Sí? Yo liquido mensualmente ingreso bruto en cada 2 meses. ¿Soy contribuyente de convenio?
Entonces, para distribuir la base imponible y liquidar ingresos brutos, tengo que tener el coeficiente unificado del 2026, ¿o no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Estoy parado en el 2026. ¿De dónde saco la información para armar el coeficiente unificado del 2026? Del último balance cerrado del año calendario inmediato anterior. Supongamos que la sociedad, esta empresa, cerró el 31 de diciembre del 2025. ¿Sí? Bueno, perfecto. Tomo el balance 31 de diciembre del 2025 para calcular el coeficiente unificado. ¿Sí? En enero del 2025, ¿van a tener ese dato para calcular el coeficiente unificado del 2026? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque exacto, porque hay un periodo para hacer el balance. El balance no sale, aprieta un botón y sale el balance. El balance lleva un tiempo de procesamiento, de conciliaciones, de auditoría, y recién tengo el balance. ¿Tá? Eso capaz que pasen 4 meses hasta que yo tenga el balance. Entonces, yo voy a tener el balance acá. Acá voy a poder calcular el coeficiente unificado en abril del 2026. Entonces, ¿qué hago? ¿En enero, febrero y marzo no hago nada hasta tanto no tenga coeficiente? Sería bueno, ¿no? Exactamente. Ahí está la respuesta. ¿Sí? Esto que no estaba dicho en ningún lado, hay un artículo de la resolución, artículo 40 de la resolución 17, artículo 40 de la resolución 17 de la Comisión Arbitral que me dice que si yo en enero de cada año no tengo, fíjense, en enero de cada año, no tengo balance del año inmediato anterior, no lo tengo todavía, por lo tanto no puedo calcular el coeficiente unificado, en enero, febrero y marzo, en los 3 meses, enero, febrero y marzo, debo liquidar con el coeficiente del año inmediato anterior. ¿Está? Y en abril, donde yo ya voy a tener el coeficiente nuevo del 2026, la liquidación del impuesto lo hago acumulado con los ingresos de enero, febrero, marzo y abril, aplico el coeficiente 2026 y resto lo que declaré en cada uno de los meses. Es decir, hago el ajuste. ¿Me van entendiendo? Eso lo dice el artículo 40 de la resolución 17 de la Comisión Arbitral. Fíjense cómo cambia la bocha. Si yo les dijera en el ejemplo, ¿qué pasa si esta empresa cierra ejercicio el 30 de junio del 2025? Y yo tengo que calcular los coeficientes 2026. ¿Voy a tener último balance cerrado el año inmediato anterior para calcular el coeficiente? En enero, ¿no es cierto? Sí, porque este balance en noviembre ya tiene que estar listo. Entonces yo ya puedo calcular el coeficiente y a partir de enero aplicar el coeficiente unificado del 2026. Y lo aplico para adelante. Eso también lo dice el artículo 40. Ahora, son 2 opciones. Una o la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo posibilidad de calcular el coeficiente unificado en enero, aplico el nuevo coeficiente unificado desde enero para adelante. Si yo no puedo calcular el coeficiente unificado en enero, no tengo otra que utilizar los coeficientes viejos en enero, febrero y marzo y hacer el ajuste en abril. ¿Están de acuerdo? O sea, me dicen, no, bueno, yo no voy a tener coeficiente unificado en enero, lo voy a poder tener en febrero. Entonces, ajusto de enero solamente porque ya en febrero utilizo el nuevo. No. ¿Está? O desde enero o utilizo los viejos y en abril hago el ajuste. ¿Está claro? ¿Sí? Es tajante la norma, es así. Sí, sí, por supuesto, porque esto es un juego de doble entrada, ¿no es cierto? De ingresos y de gastos. Obviamente que puede ser que en un año acá te dio el coeficiente unificado de Córdoba fue 0,10 y al año siguiente es el 0,20. O al revés, era 0,20 y bajó 0,10. Sí, por supuesto, ese es. Estás en el horno. O sea, ¿sí? No, es que para la norma no tiene excepciones. Se supone que yo te estoy dejando plazo, porque vos acordate que la DJ de un mes de ingreso bruto vence el 15 del mes siguiente. Entonces te está diciendo, vos tenés hasta el 15 de mayo para tener el balance. No lo tenés el balance del 15 de mayo. Ya estamos al 5.º mes y vos todavía no tenés balance y listo. ¿Está? ¿Sí? Si no te queda otro, lo vas a hacer más adelante el ajuste, pero sabe que debes interés en aquellas jurisdicciones que pagaste menos. ¿No? Sí. Sí.
No. Si vos en enero vos ya tenés el balance, vos acordate que enero se liquida el 15 de febrero. Si yo ya puedo tener el balance y hacer el cálculo del coeficiente nuevo, ya utilizás en enero el coeficiente nuevo. ¿Me entendés? ¿Sí? ¿Está? No, no, no. Lo que me estoy refiriendo es periodo fiscal. Si yo en enero, para la DJ de enero, que va a vencer 15 de febrero, voy a tener el balance y puedo con el coeficiente verificado, voy con el nuevo coeficiente. Si yo en febrero, me decía en enero no lo voy a tener, pero en febrero, antes del vencimiento de DJ de febrero, voy a tener nuevo coeficiente, lo voy a utilizar a partir de febrero, está mal. ¿Me entendés? ¿Sí? Bien. Con respecto a esto, dijimos, tomamos la información del último balance cerrado del año inmediato anterior, ¿sí? ¿Qué balance tomamos? La famosa historia de que hay balance histórico, balance ajustado. ¿Qué balance tomo? Bueno, hay un artículo, el artículo 41 de la resolución 17 del 2024, dice que el balance que tengo que tener en cuenta para calcular esto es el balance a moneda constante, ¿sí? El balance ajustado por inflación, ¿sí? De acuerdo a las normas contables locales. No, el balance contable, siempre el balance contable. No existe el balance impositivo. El que te dice que un balance impositivo es mentiroso. Y si no, que vengan a hablar de fiscal 1, que lo voy a echar cada uno. Lo voy a hacer cosas de no. No existe el balance impositivo. ¿Está? Existe un balance contable con ajustes impositivos, pero no un balance impositivo. ¿Sí? Lo que puede existir es un balance histórico, es decir, sin ajuste por inflación. ¿Sí? No existe eso para esto. Es el balance de monedas constantes. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Para terminar con el régimen general, nos queda por hablar de siempre, siguiendo con el régimen general, aclaro esto porque no es para los casos especiales del convenio, vamos a hablar del régimen de inicio de actividades. ¿Qué pasa con aquel contribuyente que está tributando en Córdoba y Santa Fe, o sea, tiene actividad en Córdoba y Santa Fe, y de repente se dice, también voy a hacer actividad en Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Entonces me doy de alta en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo tributo? Bueno, el artículo 14, ahora salto al artículo 14 del convenio, en su inciso A, hace mención a esto. ¿Sí? Artículo 14A del convenio hace mención, dice, cuando hay inicio de actividad, se debe tributar de la siguiente forma. En la jurisdicción de alta, o sea, en la jurisdicción donde se da de alta, en el ejemplo Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debo tributar por los ingresos reales en esa jurisdicción. Es decir, determino cuáles son los ingresos reales en Cava y pago el impuesto, declaro ese ingreso en Cava. Y en las otras jurisdicciones, de acuerdo al coeficiente unificado que ya oportunamente había calculado. Es decir, Córdoba y Santa Fe irían por coeficiente y Cava iría por los ingresos reales. ¿Sí? La pregunta que ustedes pueden hacerme es, ¿y esto se aplica de ahí en adelante? ¿Para siempre? No. Ese artículo 14, inciso A, me dice de que este mecanismo de tributar por lo real en la jurisdicción de alta y tributar en los coeficientes en las otras jurisdicciones, se aplica hasta tanto tenga último balance cerrado del año calendario inmediato anterior, que tenga ingreso y gasto de todas las jurisdicciones, incluida la de alta. ¿Sí? Yo le voy a agregar otro requisito más, que está consagrado en la resolución 17 de la Comisión Arbitral. Y es que, además de eso, ese balance tiene que tener 90 días corridos de actividad en la jurisdicción de alta. ¿Está? Vamos a la línea de tiempo. Esto no siempre nos va a permitir estudiar el caso. Yo soy una sociedad
que cierra ejercicio el 31 de diciembre de cada año. Cerré ejercicio el 31 de diciembre del 2025. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Inicié actividad, ¿sí?, en 2 jurisdicciones en noviembre del 2025. El 31 de diciembre cierro ejercicio, pero el ejercicio va a ser irregular, va a ser por 2 meses. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, supongamos que yo inicié actividad en noviembre del 25 en Córdoba y Santa Fe. ¿Cómo tributo en Córdoba y Santa Fe en noviembre y en diciembre del 2025? Por los ingresos reales en Córdoba y por los ingresos reales en Santa Fe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa en enero, febrero y marzo del 2026? ¿Cómo tributo? ¿Tengo forma de calcular el coeficiente unificado 2026? En realidad sí, porque para calcular el coeficiente 2026 tendría que tomar el último balance cerrado del año inmediato anterior. Ese balance es el balance cerrado el 31 de diciembre de 2025. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, en enero, ¿voy a tener balance al 31 de diciembre de 2025? Y, salvo que sea Mandrake, es difícil. ¿Está? Entonces, ¿cómo tributo en enero? De la misma forma que se venía tributando en el año inmediato anterior. Entonces, ¿cómo tributo en enero? Por lo real. En Córdoba y Santa Fe. ¿Está claro? Del mismo modo, tributaré por lo real en febrero y en marzo. No tengo opción. ¿Qué pasa en abril? ¿En abril puedo calcular coeficiente del 2026? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque tengo último balance cerrado del año anterior. Balance cerrado el 31 de diciembre del 2026. ¿Pero qué me dice el 14A? Ese balance sirve en la medida que tenga 90 días corridos de actividad. ¿Cuántos días corridos de actividad tiene este balance? 60. ¿Me sirve este balance para calcular el coeficiente unificado? No. Por lo tanto, en abril, ¿cómo tributo? Por lo real. Por lo real. En abril y así en mayo, en junio y llego hasta diciembre del 2026. ¿Estamos de acuerdo? Por lo real en Córdoba y Santa Fe. ¿Qué pasa en enero del 2027? Enero del 2027. ¿Puedo calcular el coeficiente del 2027? No. Tengo que calcularlo sobre el último balance cerrado del año anterior, es decir, balance cerrado el 31 de diciembre del 2026. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Tengo último balance cerrado el 31 de diciembre en enero? No. Por lo tanto, ¿cómo tributo en enero? Por lo real, en Córdoba y Santa Fe. ¿Qué pasa en febrero? Por lo real, ¿no? Lo real. ¿En marzo? Real. ¿Y qué pasa en abril? Y ahí los coeficientes. Y ahí tengo que ver, ¿puedo calcular coeficiente unificado? ¿Tengo último balance cerrado el año inmediato anterior que tenga ingreso y gastos de las 2 jurisdicciones y a su vez tenga más de 90 días corrido de actividad? Sí, ese es el balance cerrado el 31 de diciembre del 2026. Entonces calculo el coeficiente unificado para el 2027 y hago el acumulado de enero, febrero y marzo y ajusto con abril. Sí. De la resolución 17 del año 2024, ¿sí? Del artículo 77 de la resolución 17 del año 2024. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Les queda claro? Bien, ojo con ese tema para tener claro cuándo puedo utilizar coeficiente y cuándo no. Cuando se considera, hemos dicho de que debo aplicar el régimen de inicio de actividades en la jurisdicción del artículo 14, cuando hay régimen de inicio de actividades, cuando estoy dado de alta en una jurisdicción. La gran pregunta es, ¿cuándo se considera que hay alta en una jurisdicción? ¿Cuánto considerarían ustedes de que un contribuyente está de alta, debe darse de alta en una jurisdicción? Cuando tiene actividad. ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Y cuándo se considera que tiene actividad? Cuando tiene gastos en esa jurisdicción. ¿Está claro? O sea, de vuelta volvemos al principio general que consagramos al inicio de la clase, el principio del sustento territorial en el gasto. ¿Sí? ¿Está claro?
Ahora, hay dos antecedentes, la causa Auchan de la Comisión Arbitral y el causa Walmart 2003-2004, que hablaban de los gastos de preapertura. Es decir, Walmart, ¿sí?, decidió construir una sucursal en una provincia donde no estaba. Obviamente, para construir una sucursal tuvo que poner plata, generó gastos. Entonces, Walmart, ¿tenía gastos en esa jurisdicción nueva? Sí. Por lo tanto, uno podría decir, ¿tenía actividad en esa jurisdicción? Sí. Por lo tanto, me di de alta en esa jurisdicción. Como me di de alta en esa jurisdicción, ¿cómo debía tributar en esa jurisdicción? De acuerdo al régimen de inicio de actividad. Por lo real. Pero si recién estoy construyendo, ¿cuál es el ingreso real que voy a tener en esa jurisdicción? Cero. ¿Está? Entonces, acá en estas dos causas, la comisión arbitral le dijo, para. Cuando estamos hablando de gastos de preapertura, el gasto me habilita a considerar que hay ejercicio de actividad en esa jurisdicción en la medida que sea apto para generar ingresos. Con lo cual, ese gasto me daba sustento territorial cuando esa sucursal hubiera estado habilitada para generar ingresos. Mientras tanto, no había régimen de inicio de actividad. ¿Está? Esos son los dos casos que le puedo mencionar con respecto a esto. El resto se rige por lo que dijimos del principio de lo que es el gasto. Ese artículo 14 que recién vimos tiene del convenio, guarda que estamos hablando del convenio multilateral, el inciso B, seguimos hablando del régimen general, ¿sí?, no de los regímenes especiales, que me dice, ¿qué pasa con aquel contribuyente que está en convenio multilateral y se da de baja de una jurisdicción? ¿Qué debo hacer? Bueno, producido el cese, dice el convenio, ¿sí?, ¿qué debo hacer para el mes inmediato siguiente? Debo recalcular el coeficiente unificado. Debo recalcular este coeficiente. ¿Cómo lo recalculo? Elimino la columna de la jurisdicción de baja. ¿Está? Supongamos que se dio de baja en Córdoba, por lo tanto, elimino los ingresos y gastos computables de Córdoba y recalculo el coeficiente de Santa Fe y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la misma planilla. Es algo mucho más simple, ¿no? A partir del mes siguiente del cese, se debe trabajar en ese momento. ¿Sí? Con respecto a cese, ¿qué se entiende por cese de la actividad? Esto lo dice el artículo, también lo dice la resolución 17 de la Comisión Arbitral, me dice, se considera cese cuando, producido tal hecho, es decir, cesé la actividad en esa jurisdicción, ya no tengo más ingresos en esa jurisdicción y he comunicado formalmente el cese al fisco. ¿Está? Acá hay un aspecto formal. Debo darme de baja en esa jurisdicción en el fisco. Si yo no me doy de baja en esa jurisdicción en el fisco puede interpretar que yo estoy haciendo actividad en esa jurisdicción y me puede reclamar impuestos o me puede hacer otro tipo de reclamo pensando que vos estás inscrito en esa jurisdicción. ¿Está? Entonces es importante que tengamos en cuenta esta definición para evitar dolores de cabeza futuros. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas con el régimen general del convenio? Bien. ¿Qué? Ya les digo. Lo dice el 14b del convenio, pero también lo dice la resolución 17 de la Comisión Arbitral. Ahora vamos a meternos en los casos especiales del convenio multilateral. ¿Sí? Entonces acá, como les digo, el artículo 6 a 13 del convenio establece cuáles son los casos especiales del convenio multilateral. ¿Sí? Artículo 6 habla de la actividad de construcción. ¿Sí? Toda la actividad de construcción que incluye la reparación, demolición, excavación, cuando la sede de la empresa esté en una jurisdicción y la obra esté en otra, ¿sí?, debo atribuir del ingreso de esa obra 10% a la jurisdicción sede, 90% a la jurisdicción donde está la obra. Chao, me olvidé del coeficiente unificado. La atribución es 10-90. ¿Sí? 10-90. ¿Sí? Entonces, donde está la sede administrativa, atribuyo el 10% y el 90% donde está la obra. Si yo soy una empresa constructora que tengo sede en Córdoba y tengo que hacer una obra en Santa Fe, el ingreso de esa obra, 10% a Córdoba, 90% a Santa Fe.
Punto. No tengo que hacer cálculo ni un coeficiente ni nada por el estilo. ¿Está claro? ¿Sí? El análisis de esta distribución 10-90 siempre es por obra. ¿Está? Puede ser que un contribuyente en una obra tenga 10% en Córdoba, 90% en Santa Fe, y después te haga otra obra que solamente haga en Córdoba, entonces atribuye el 100% a Córdoba. ¿Sí? ¿Está claro? Con respecto a eso, algunas aclaraciones importantes. ¿Qué pasa si el contribuyente, la empresa constructora, tiene varias sedes? No una. Tiene una sede en Córdoba, una sede administrativa en Córdoba y otra sede administrativa en Buenos Aires. Y la obra está en Santa Fe. Debo atribuir el 90% a Santa Fe, pero el 10% de la jurisdicción sede lo tengo que atribuir a Córdoba o a Buenos Aires. Bueno, hay una el artículo 48 de la resolución 17 dice que debo atribuir ese 10% entre las jurisdicciones sedes mediante un coeficiente de gastos que tenga en cuenta solamente los gastos de dirección y administración entre ambas jurisdicciones. Gastos de dirección y administración entre cada una jurisdicción. Si estamos hablando de la parte de la obra, puede haber, cuando yo hablo de construcción, obras que abarquen más de una jurisdicción. Porque cuando hablamos de obra, piensen que no solamente es una casa, un edificio, sino también puede ser una ruta. Y esa ruta puede pasar por varias provincias. Entonces, ¿cómo atribuyo el 90% entre las jurisdicciones donde pasa la obra? Bueno, ahí también la resolución 45, el artículo 45 de la resolución 17 me dice que debo calcular un coeficiente unificado para atribuir ese 90%. ¿Qué va a tener en cuenta? Como ingreso, el ingreso por kilómetro recorrido de la ruta en cada jurisdicción, y como gasto, los gastos de la obra sin tener en cuenta los gastos de dirección y administración. ¿Por qué? Porque los gastos de dirección y administración se atribuyen el 10%. Entonces, de esa forma calculo un coeficiente unificado y atribuyo el 90% de las jurisdicciones donde está la obra. ¿Está claro? Artículo 6. Artículo 7. Compañías de seguro, de capitalización, ahorro y préstamo. Cuando la sede administrativa esté en una jurisdicción y el bien asegurado o prendado, el bien asegurado o la persona asegurada esté en otra, atribuyo de mi ingreso el 20% a la jurisdicción sede y el 80% a la jurisdicción donde está el bien asegurado o prendado. 20, 80. ¿Está claro? Esa es la segunda opción. Con respecto a eso, tengamos en cuenta que el productor de seguro no es compañía de seguro, está excluido de la definición que estamos hablando. Artículo 8, entidades financieras. No vamos a ver el artículo 8. Digan eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es sumamente complejo, es muy específico y tiene casi 30 artículos de la resolución 17. Es bastante complicado. Con lo cual, lo único que tienen que saber de la entidad financiera es que se debe hacer un coeficiente para distribuir la base imponible que es mensual y acumulativo, ¿sí? Entre todas las jurisdicciones donde tiene sucursal la entidad financiera, ¿sí? Es lo único que me interesa que sepa. Artículo 9. Empresa de transporte, caso especial de convenio. ¿Cómo distribuye el ingreso a la base imponible de la empresa de transporte? Dice el artículo 9, debe atribuir el ingreso al lugar de origen del viaje. Ya no hay 10-90 o 20-80 como recién vimos, sino lugar de origen del viaje. Ahí atribuyo lo que es el ingreso. ¿Sí? La pregunta que ustedes pueden decirme es, ¿qué debe considerarse como lugar de origen del viaje? Bueno, ahí hay una resolución 14 del 2017 de la Comisión Plenaria, 21 del 2007 de la Comisión Plenaria que me dice que el lugar de origen del viaje es el lugar donde sí sube el bien o la persona transportada. ¿Sí? Donde debo atribuir el ingreso a esa jurisdicción. Artículo 10. Profesionales. Cuando yo tengo mi estudio en una jurisdicción y presto servicios profesionales en otra, dice que debo atribuir el 20% a la jurisdicción sede, el 80% a donde presto servicios. Volvemos a la relación 20-80. Artículo 11. Intermediarios.
Intermediarios de bienes, los rematadores, consignatarios, comisionistas de bienes, que participen, que tengan su sede en una jurisdicción y participen en rebate de bienes que están ubicados en otra jurisdicción. En ese caso se atribuye 20-80. 20 a la jurisdicción sede, 80 a la jurisdicción donde está el bien por el cual se remata. Artículo 12. Prestamistas, hipotecarios y prendatarios no organizados en forma de empresa. Atribuyen, cuando la sede del prestamista está en una jurisdicción o el domicilio, y el bien hipotecado o prendado está en otra jurisdicción, del ingreso debe atribuir 20% a la jurisdicción sede, 80% a la jurisdicción donde está el bien prendado o hipotecado. ¿Está claro? ¿Estamos hasta ahí? Y para finalizar, el artículo 13 del convenio. El artículo 13 del convenio es bastante... El artículo 13 está creado solamente para proteger a la actividad primaria, ¿sí? A la actividad extractiva o a la actividad primaria. Y ustedes lo van a entender cuando lo veamos ahora seguidamente. Pero el artículo 13 tiene 3 párrafos. Cada párrafo encierra un caso especial de convenio. Artículo 13, primer párrafo. ¿Qué me dice el artículo 13, primer párrafo? Hay que leerlo y entenderlo en el marco de lo que se lee, ¿está? No es el único secreto que tienen que tener en cuenta. Entonces, ¿qué me dice? En el caso de industria vitivinícola, azucarera, productos agropecuarios, forestales o mineros, cuando sean despachados por el propio productor sin facturar a otra jurisdicción para su comercialización o industrialización, del precio de venta de ese producto debo atribuir a la jurisdicción productora, ¿sí?, el precio mayorista oficial al momento del despacho. Mi precio de venta, el precio oficial de ese producto, debo atribuir a la jurisdicción productora. Y la diferencia se distribuye por coeficiente unificado del artículo 2, entre la jurisdicción industrializadora y comercializadora. Con respecto a esto, lo que es el precio mayorista al momento del despacho, es muy probable que no lo conozcan. ¿Qué pasa en ese caso? Dice la norma, lo dice el artículo 13 del párrafo, entonces se considera que el precio que debo atribuir a la jurisdicción productora es el 85% del precio de venta. O sea, el 85% del precio de venta debo atribuir a la jurisdicción productora. Temas a tener en claro. Tiene que ser productos despachados por el propio productor o del industrial, en el caso de la industria vinícola y azucarera, sin facturar, ojo, sin facturar. Esto implica que el producto tiene que salir de la jurisdicción productora sin estar vendido. Si salió vendido, sonamos, no se aplica el 13 primer párrafo, con lo cual voy al artículo 2, al régimen general del convenio, ¿sí?, para su posterior venta en otra jurisdicción, ¿sí? En la causa Tres Arroyos, precisamente, se planteó ese tema. Había un fijo que decía de que los pollos, eran pollos, salían sin facturar de Entre Ríos, salían vendidos de Entre Ríos. Por lo tanto, no aplica el 13 primer párrafo, y después la comisión plenaria le dijo, no, señor, sí sale sin estar comercializado, por lo tanto, sí aplica el 13 primer párrafo del convenio. El artículo 13, segundo párrafo del convenio multilateral, se refiere a la compra directa de tabaco en la industria tabacalera o a la compra directa de arroz, quebracho, algodón, arroz, lana y fruta, ¿sí? La compra directa al productor. Entonces, ¿qué dice ese artículo 13, segundo párrafo? Debe atribuir al momento de la venta, debo atribuir a la jurisdicción productora, ¿sí?, el valor de adquisición de esos productos. Ojo, no estoy modificando el hecho imponible. El hecho imponible no es al momento de la compra del producto, sino sigue siendo al momento de la venta. Lo que yo digo es que al momento de la venta tengo que separar una parte del precio de venta que debo atribuir a la jurisdicción productora. ¿Qué es equivalente a qué? Al valor de compra del tabaco, al valor de compra del arroz, al valor de compra de la fruta o de la lana, respectivamente. ¿Está claro? Y vamos al 13, tercer párrafo del convenio, que se refiere a la mera compra de productos agropecuarios, de los restantes productos agropecuarios, forestales y mineros, realizados al propio productor
para ser enviados a otra jurisdicción para su comercialización e industrialización, y en la medida de que el productor no esté grabado con ingreso bruto en la jurisdicción productora. ¿Está? En ese caso, de mi precio de venta, debo atribuir el 50% del precio mayorista a la jurisdicción productora o en su defecto el 50% del 85% del precio de venta. ¿Está? Todo eso lo dice el artículo 13, tercer párrafo del convenio. Entonces es importante que se cumplan los requisitos acá, que están consagrados en esta resolución. Ustedes no lo ven acá abajo en el PowerPoint, pero ahí cito la causa Vicentín, ¿sí? En esa causa, la Comisión Arbitral dijo, para que se aplique la mera compra deben darse 4 requisitos. ¿Cuáles son los 4 requisitos? Que se trate de restantes productos agropecuarios, restantes respecto de qué? Del párrafo anterior, ¿sí? Segundo, comprados al propio productor. Si yo le compro a un tercero, no se aplica la mera compra, ¿sí? Que el propio productor no esté grabado con ingreso bruto en la jurisdicción productora. Guarda con este concepto. Cuando yo digo que no esté grabado, significa que no pague en la jurisdicción productora, el productor, ¿sí? Y puede ser que el productor esté no alcanzado, puede ser que esté exento o puede ser que esté grabado a alícuota cero. En cualquiera de los 3 casos no paga en la jurisdicción productora y cumple con el requisito para estar acá. ¿Está claro? ¿Sí? Y el último requisito es que la mera compra se da cuando yo le compro al propio productor estos productos agropecuarios y ¿qué hago? Los saco de la jurisdicción productora para llevar a otra jurisdicción para su industrialización y comercialización. Si yo lo compro en la jurisdicción productora y ahí lo industrializo, en la misma jurisdicción, no aplico la mera compra. Lo tengo que sacar de la jurisdicción productora. ¿Está claro? ¿Dudas hasta ahí? Profe, ¿cómo sería el cuarto La punto? base es, tomado del precio de venta de estos productos, se considera que tiene que ir a la jurisdicción productora el 50% del precio mayorista. Si no consigo el 50% del precio mayorista, va a ser el 50% del 85% del precio de venta. Esto lo dice expresamente el artículo 13, tercer párrafo. Quédate tranquilo que está dicho ahí. Con esto está el pantallazo completo de lo que es el convenio multilateral. ¿Fui muy rápido con respecto a estos casos especiales o no? Quieren que... Mañana vengo, si quieren, y a la mañana y lo damos. ¿Los virtuales quieren que venga mañana o no? Acá aquí dicen que sí. Profe, una consulta respecto al Sí. cuarto punto. Sí. No entendí bien eso de que la actividad del productor no esté grabada con el impuesto, o sea, que en dicha provincia no esté grabado, y Sí. en otra sí. Es así. Está. Es así. Lo que pasa es que, como yo te digo, que no esté grabado debe entenderse con que no pague ingreso bruto. Entonces puede ser que a lo mejor te diga el Código Tributario que no, el productor no, está grabado pero alícuota cero. O está exento. ¿Sí? Es lo mismo. Mientras vos no pagues ingreso bruto en la jurisdicción productora, cumplí con el requisito. ¿Sí? Está, profe. Entonces, No sé si te aclaré la duda. sí, gracias. Bien. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Recuerden, hay horario de consulta miércoles, jueves y viernes. ¿Sí? Miércoles y jueves virtual, viernes presencial. ¿Está? El examen el parcial es el sábado de 10 a 12. ¿Sí? Y entra hasta lo que se dio el día de hoy. ¿Sí? Bueno, chicos, buen fin de semana.